Cuando el mundo fue moldeado por las manos equivocadas, los héroes que nunca debieron existir decidieron levantarse. Esta no es la historia que conoces. Esta es la historia que fue negada, alterada, borrada y que ahora exige ser contada. Bienvenidos a Cómics, Manga, Videos y más, donde la ficción se convierte en resistencia y cada panel es una batalla por el libre albedrío. Hoy iniciamos la narración de Ultimates Volumen 3, una saga que redefine el universo Ultimate desde sus cimientos. En esta historia, Tony Stark no es solo Iron Man, es Iron Lad, un arquitecto del futuro que lucha contra el legado corrupto del Creador. Junto a él, figuras como Thor, Sif, el Capitán América y una nueva generación de héroes se enfrentan a un mundo manipulado desde las sombras. Prepárate para una travesía que mezcla conspiración global, redención personal y el renacimiento de los ideales heroicos. Porque cuando todo parece perdido, los Ultimates regresan. Los Ultimates regresan a la grandeza. Surgiendo de Ultimate Universe Fórmula 1 de Jonathan Hickman y Stefano Caselli, las nuevas promesas Dennis Camp, Children of the Vault, 20th Century Men y Juan Frigeri, Invincible Iron Man, reúnen un equipo completamente nuevo de Ultimates en una serie que marca el inicio del siguiente capítulo de la renovada línea Ultimate. Hace 6 meses, Tony Stark envió a Peter Parker una araña radiactiva para reencaminarlo hacia su destino como Spider-Man. Desde entonces, Iron Lad, Stark, el Capitán América, Doom, Thor y Sif han comenzado a hacer lo mismo con otros héroes perdidos, formando una red de superhéroes con poderes, hambrientos de cambio. Ahora deben unirse para destruir el Consejo del Maker y devolver la libertad y el libre albedrío a un mundo gobernado desde las sombras. Contexto. La Tierra 6060 era una realidad que mostraba señales de reflejar la historia de la Tierra 616. Fue invadida en secreto por el Creador, The Maker, quien utilizó una máquina del tiempo llamada el Motor de Immortus para remodelar el mundo a su propia imagen. El Creador, notablemente, usó una base de datos sobre superhéroes robada del edificio Baxter de la Tierra 616 para eliminar posibles amenazas a sus planes antes de que pudieran surgir. Entre sus acciones, retrasó el vuelo espacial que habría otorgado poderes fantásticos a Reed Richards y su tripulación. Facilitó la ascensión de Loki al trono de Asgard y el encarcelamiento de Thor. E incluso intervino cuando un joven Peter Parker estaba a punto de ser mordido por una araña radiactiva. Por ejemplo, para el año 2023, el mundo estaba dividido en 7 grandes territorios: la Unión Norteamericana, la Sociedad de Sudamérica, la Coalición Europea, los Reinos Superior e Inferior, la República Euroasiática, los Hijos de la Luz Eterna y Haino Kuni. El Creador, The Maker, se estableció como el imperator del planeta y ubicó su base de operaciones, la ciudad, en Latveria. Después de realizar varias iteraciones de sociedades experimentales dentro de la ciudad, el Creador llegó a la conclusión de que la paz genuina y duradera no era alcanzable debido a la naturaleza humana. Por ello, formó un consejo secreto entre los líderes de cada territorio soberano. Ellos orquestaban conflictos y alianzas entre sus naciones para mantener a sus ciudadanos unidos. En la actualidad, el estado rebelde designado que unía al resto de los territorios era la República Euroasiática, con la intención de que dicho rol rotara entre los territorios con el tiempo. El Creador fue atacado por el guerrero del futuro Kang, quien envió un ejército de supersoldados contra él durante una reunión de estados nacionales celebrada en Latveria. Con el motor de Immortus dañado, el Creador solicitó la ayuda de uno de los líderes mundiales, el genio tecnócrata Howard Stark de la Unión Norteamericana, para reconstruirlo, asistido por el prisionero del emperador, Reed Richards. Como Howard desconocía hasta entonces las maquinaciones insidiosas del Creador y su camarilla, y rechazaba sus ideales, decidió colaborar con Reed para traicionar al Creador, facilitando un ataque de Kang al desactivar el escudo temporal de la ciudad. Stark utilizó el segundo motor de Immortus para derrotar tanto a Kang como al Creador. Como resultado, la ciudad se selló a sí misma del resto del mundo. Reed escapó con el motor de Immortus original, dañado, para que el hijo de Howard, Tony, pudiera repararlo. Adoptando el alias de Iron Lad en honor a su padre, Tony y Reed se propusieron corregir el impacto del Creador en el mundo. Usando el motor de Immortus, Tony y Reed lograron rescatar a Steve Rogers, un supersoldado preservado desde la Segunda Guerra Mundial, antes de que el Creador pudiera eliminarlo.
También liberaron a Thor Odinson de su prisión asgardiana, llevando consigo a su carcelera, Lady Sif. Juntos emprendieron la misión de Tony y Reed para restaurar el mundo. Al ser descubiertos, los gobernantes del mundo aprovecharon la falta de liderazgo en la Unión Norteamericana para tomar el control en secreto, utilizando una estación orbital armada. Atacaron el cuartel general de sus enemigos, la Torre Stark, destruyendo parte de Manhattan en el proceso, y usaron a Tony como chivo expiatorio, etiquetándolo como terrorista y dándolo por muerto ante los ojos del mundo. En realidad, Tony y sus aliados usaron el motor de Immortus para viajar 6 meses hacia el futuro, evadiendo el intento de asesinato, y luego planearon un contraataque contra el Consejo reclutando a individuos cuyas vidas habían sido alteradas. En los meses posteriores al evento terrorista atribuido a Stark, Peter Parker, un reportero de 35 años del Daily Bugle, aceptó su destino tras recibir un catalizador genético de Tony, enviado desde el futuro, y se convirtió en el vigilante callejero trepamuros conocido como Spider-Man. Khonshu y Ra, gobernantes de los reinos superior e inferior, desplegaron a sus soldados caballeros lunares, Moon Knights, para anexar violentamente África Occidental. Esto los puso en conflicto directo con el Pantera Negra, gobernante y protector de la nación aislacionista y tecnológicamente avanzada de Wakanda, así como con los luchadores por la libertad Killmonger y Wind Rider. Mientras tanto, Hisako Ichiki, una adolescente de Hinokuni, despertó extraños poderes tras verse envuelta en la maldición oscura y vengativa de una entidad sombría. Capítulo 1. Tony Stark, Doom, Sif, Thor y un Capitán América congelado se transportaron 6 meses hacia el futuro para escapar del ataque del Consejo del Creador, The Maker, el cual dejó la Torre Stark destruida y miles de muertos en la ciudad de Nueva York. Tony es inculpado por el ataque. Él informa al grupo que tienen 18 meses para formar un movimiento de resistencia, una red definitiva, Ultimate Network, antes de que el Creador sea liberado de la ciudad, trabajando desde un satélite corporativo de Stein Stark. Tony y Doom comienzan a planear su estrategia. A pesar de tener el motor de Immortus, Doom explica que existen barreras que les impiden retroceder más en el tiempo desde que los escudos temporales del Creador fueron desactivados. Solo pueden viajar 6 meses al pasado. Entonces, Tony propone usar los archivos robados del Creador y los catalizadores posthumanos para recrear a los héroes de la Tierra 616, y así construir un mundo de héroes que el Creador negó. Doom duda de que este plan funcione, ya que su mundo se ha desviado drásticamente de la Tierra 616 y el Creador ha eliminado a muchas de esas personas. Tony responde que pueden encontrar reemplazos. Mientras Doom y Tony comienzan su labor, este último logra progresar en descongelar al Capitán América. Eventualmente, Steve Rogers despierta de su largo sueño criogénico de 75 años y es informado de la situación actual. Rogers no se muestra muy contento al enterarse de que los Estados Unidos se disolvieron en 1969. Después de 7 días, Tony y Doom están listos para entregar los catalizadores a los futuros héroes. Pero antes de proceder, Rogers les dice que su plan no funcionará, afirmando que los héroes no salen de cajas. Necesitan formar una verdadera revolución desde el suelo. Aún así, Tony insiste en que su plan funcionará. Tras enviar los catalizadores, las expectativas de Tony de ver un mundo lleno de héroes fracasan. Los paquetes fueron rechazados, interceptados o terminaron causando la muerte de los destinatarios. Solo uno de ellos se convirtió en superhéroe. Tony admite ante Rogers que tenía razón, ya que sus acciones mataron o arruinaron vidas, y jura no volver a usar el motor de Immortus para viajar en el tiempo. En su lugar, promete salvar el mundo de otra manera. Mientras tanto, los exterminadores Hank Pym y Janet Van Dyne son llamados a un restaurante en Hoboken para encargarse de unas plagas que han estado robando la comida del local. Mientras inspeccionan el sótano, Janet le comenta a Henry que algo le preocupa, pues él ha estado distante durante meses. Henry evita responder, pero admite que se siente hecho un desastre. Janet lo tranquiliza diciéndole que aún lo ama y sugiere casualmente tener hijos en el futuro. La pareja pronto descubre que las plagas son en realidad una familia de moloides. Regresan con el dueño del restaurante, el señor Flambé, para explicarle la situación y recomendarle un servicio de reubicación humanitaria. Pero Flambé se niega, considerándolo demasiado costoso y tardado, y exige que se deshagan de los moloides, ofreciendo triplicar su paga.
Hank y Janet se marchan indignados. Mientras conducen su camioneta, son interceptados por Iron Lad, quien quiere hablar con ellos. Henry acelera y lo ignora, hasta que el vehículo es detenido por el Mjolnir de Thor, que destroza la camioneta. El impacto del martillo también libera un paquete oculto con un catalizador y reproduce una grabación automática dirigida a Janet y Henry. Henry había encontrado el paquete y se horroriza al descubrir lo que su contraparte de la Tierra 616 había hecho. Tony y su equipo se reúnen con la pareja cara a cara y les explican que necesitan su ayuda para salvar el mundo. Pero la explicación se ve interrumpida por la llegada del Capitán Britannia, Henry Dugarry, y su Cruzada Negra, que incluye a 2 gigantes. Los Ultimates y la Cruzada Negra se enfrentan en batalla. Mientras el combate se intensifica, Janet recoge el catalizador y decide convertirse en heroína, diciendo que está cansada de tener miedo y sentirse impotente, y que hay más en la vida que solo aplastar insectos. Janet acepta su identidad heroica como la avispa, Wasp, y lucha junto a los Ultimates, pero Henry se contiene, creyendo que nunca podría ser un héroe, pues teme convertirse en alguien como su contraparte de la Tierra 616, quien causó tanto daño y dolor a quienes más amaba, especialmente a Janet. El Capitán América escucha las palabras abatidas de Henry y le dice que los errores y pecados de su contraparte no son los suyos. Además, Rogers nota que Henry nunca se deshizo de su catalizador. Podría haberlo destruido, pero lo mantuvo durante 6 meses, lo que demuestra que significaba algo para él. Las palabras de Rogers finalmente convencen a Henry, quien acepta su destino como el hombre gigante, Giant Man. Crece de tamaño y cambia el rumbo de la batalla a favor de los Ultimates al aplastar con su pie gigante a Dugarry y su Cruzada Negra. La batalla de los Ultimates eventualmente aparece en las noticias con el titular: Superterroristas pisan fuerte. Desde su satélite, Tony anuncia a su equipo que los Ultimates han llegado para dejar su huella. Capítulo 2. El 4 de julio, el Capitán América, Iron Lad, la Avispa y el Hombre Gigante asaltan la Casa Blanca para salvar a Estados Unidos. Antes, Tony Stark le muestra a Steve Rogers un programa holográfico con los archivos personales de Howard Stark sobre los últimos 75 años y cómo el creador había cambiado la Tierra desde 1963. Rogers pasa 9 días revisando los eventos, entre los que se incluyen la fundación de la ciudad en Latveria, el creador siendo el primer humano en pisar la Luna y su reunión con el presidente John F. Kennedy, la devastación de la tierra salvaje por parte de Roxxon y el violento auge del vigilantismo en la década de 1970. En el presente, la Avispa y el Hombre Gigante contienen a los agentes de HAND para permitir que Iron Lad y el Capitán América entren al despacho oval y enfrenten a un subordinado del Consejo del Creador, Midas, un ultrapreneur que porta la armadura original de Iron Man de Howard Stark y es el propietario de la Casa Blanca. Midas saluda cordialmente a Rogers y Tony, explicando que se apropió de la armadura poco después de la traición de Howard al Creador, lo que enfurece a Tony. Luego, Midas dirige su atención a Rogers y revela que compró la Casa Blanca tras llegar a un acuerdo con el Creador, al asesinar a JFK en 1963. Después de presumir de ello, intenta negociar con los Ultimates para que cesen su resistencia en lugar de ser eliminados. Rogers rechaza rotundamente su oferta y reafirma su intención de salvar a Estados Unidos. Esto solo hace que Midas suelte una carcajada, acusando a Rogers de tener una visión demasiado limitada de lo que es América. Midas inicia un monólogo sobre lo que, según él, representa verdaderamente a Estados Unidos: el comercio. El capitalismo puro y la búsqueda de la riqueza, afirma, han sido los cimientos de América y de todas las naciones del mundo. Rogers no se deja convencer por sus palabras y le propone su propio trato. Los Ultimates saben lo que Midas oculta en el sótano de la Casa Blanca y van a detenerlo. Midas responde atacando a Rogers y Tony. Tony aprovecha la oportunidad para abrir un agujero hacia el sótano, provocando que tanto Midas como los Ultimates caigan hasta el fondo. Allí, todos descubren a una mujer atrapada en una máquina que drena su energía cósmica. Midas explica que la mujer proviene del futuro, como resultado de una violenta expulsión o de un intento de escape fallido. Cuando el Consejo la capturó, apenas sabían quién era, pues ella se negó a hablarles. Aún así,
Tanto el Consejo como Midas descubrieron que la mujer poseía enormes cantidades de radiación cósmica y la explotaron con fines económicos, investigando su tecnología y su cuerpo para crear protección contra rayos cósmicos para naves espaciales interestelares, así como una cura para todos los tipos de cáncer restantes, que los científicos de Midas están convirtiendo en un tratamiento diario de por vida a un costo de $10,000 por dosis. Además, Midas la utilizaba como fuente de energía para alimentar la mitad de Maryland y Virginia. Incluso su armadura está directamente potenciada por la energía de la mujer, lo que lo hace casi invencible ante sus enemigos. Con la avispa y el hombre gigante inconscientes tras la caída, Midas supera sin esfuerzo a Rogers y Tony, cuya armadura entra en modo de ahorro de energía. Durante la desigual batalla, Midas se lanza en un discurso sobre su visión de América. Menciona a figuras históricas como Hernán Cortés y Cristóbal Colón, conquistadores y caudillos que explotaron los recursos de las Américas sin remordimientos, algo que él considera motivo de orgullo. Los Estados Unidos practicaron la esclavitud por razones económicas, señala, y los esclavos incluso construyeron la Casa Blanca y fueron vendidos en su propio jardín. Cuando Estados Unidos dejó de existir en 1969, Midas consideró que la nación ya había cumplido su propósito, conservando solo lo rentable en la Unión Norteamericana y sus subsidiarias regionales. El creador y su consejo, afirma, le dieron a los estadounidenses libertad de la necesidad. Justo cuando Midas está a punto de dar el golpe final a Rogers, la avispa recobra la conciencia y sabotea la máquina, debilitando la armadura de Midas. Rogers aprovecha la oportunidad y usa su escudo para asestarle una herida grave en el cuello, ya que su armadura está hecha de oro, un metal blando. Aunque derrotado, Midas le advierte con rencor a Rogers que, si los Ultimates liberan a la mujer, parte de la red eléctrica de Estados Unidos fallará, dejando inoperativos hospitales, aeropuertos y sistemas de tráfico, lo que podría causar miles de muertes. A pesar de sus advertencias, Rogers saca a la mujer de la máquina. Mientras los Ultimates salen de la Casa Blanca envuelta en llamas, la mujer les dice su nombre, América. 16 meses restantes. Capítulo 3. Hace muchos años, en los Pacific Proving Grounds, el ejército de la Unión Norteamericana llevó a cabo una prueba nuclear con radiación gamma, conocida como Operación Castillo Gamma, dirigida por el director Bruce Banner. La lluvia radiactiva resultante, que transformó a Banner en el Hulk, también expuso a la población humana, flora y fauna de una isla cercana. Una gran cantidad de plantas, animales y humanos perecieron a causa de la enfermedad gamma. Sin embargo, otros sufrieron mutaciones severas que contribuyeron a la transformación del atolón en lo que el personal de la NAU llamó Isla Monstruo. Después de 3 semanas de observación, Banner consideró que las mutaciones del atolón tenían un gran valor científico para estudiar los efectos de la radiación gamma sobre la vida en general y la humana en particular. En el presente, Iron Lad, Thor y Sif viajan a Isla Monstruo para investigar los altos niveles de radiación gamma. El trío pronto se encuentra con la fauna local en forma de un lagarto gigante mutado, al que los asgardianos derrotan fácilmente en cuestión de 1 minuto. Mientras Iron Lad muestra curiosidad científica por la isla, Thor expresa su preocupación al considerarla un lugar antinatural, envenenado. Poco después, son atacados por un humanoide con apariencia de lagarto irradiado con gamma. La criatura demuestra ser inmune a sus ataques y derriba con facilidad a los asgardianos, hasta que Thor decide cambiar de táctica y usa su martillo contra ella. Antes de asestarle un golpe mortal, es detenido repentinamente por una mujer, She-Hulk. She-Hulk se presenta como Lehori Joanna Zacaria, la protectora de Isla Monstruo y de todo lo que vive en ella, incluida la criatura que atacó a los Ultimates. Tony asegura a Lehori que solo han venido a hablar, y sus compañeros bajan la guardia. Para sorpresa de los héroes, Lehori calma a la criatura cantándole una nana, lo que hace que se duerma y recupere su forma humana, un bebé llamado Abraham. Mientras Lehori lo acuna, explica a los Ultimates cómo su pueblo fue abandonado tras la catástrofe causada por Banner. Banner había llegado a su gente con promesas de dinero, nuevas viviendas y protección de los gobiernos del mundo, a cambio de usar sus islas como campo de pruebas para bombas gamma. La NAU incluso aseguró que, una vez concluidos sus experimentos y guerras, limpiarían los residuos. Los habitantes no les creyeron y se negaron. Pero la NAU lanzó las bombas de todos modos, dejándolos vivir entre la radiación.
Tony comprende que el pueblo de Lehori sigue viviendo en la isla y le pregunta si todos son como ella, esperando encontrar un ejército de Hulks con los que enfrentarse al consejo del creador, Maker. Sin embargo, cuando Lehori los lleva a su aldea, los héroes quedan impactados. Los isleños no son Hulks, sino seres gravemente deformados por la radiación gamma. Algunos quedaron con discapacidades permanentes. Lehori se considera una de las afortunadas que sobrevivieron a la mutación, pero confiesa que temen tener hijos que nazcan aún más deformes o indefensos. Tony se disculpa por su insensibilidad y le pide ayuda contra el consejo del creador, ofreciéndole a cambio trasladarla a un lugar seguro junto con su gente. Pero Lehori se niega. Su hogar es su tierra ancestral, aunque sea inhóspita. En su lugar, Lehori propone ayudar a los Ultimates, solo si Tony repara la isla y la devuelve a su estado original, antes de las bombas. Tony queda abrumado por la magnitud de la tarea, pues eliminar la radiación gamma requeriría enormes recursos. Pero Sif le recuerda que juró reparar el mundo, y por tanto está obligado a cumplir su palabra también con la isla de Lehori. Tony acepta el trato con un apretón de manos. Sin que los Ultimates ni Lehori lo sepan, Hulk los observa en secreto a través de una cámara oculta. Profundamente molesto por lo que ve, acusa a los Ultimates de entrometerse en sus experimentos de larga data en el atolón. Entonces ordena a sus sirvientes reunir a las armas inmortales. Quedan 15 meses. Notas y referencias. La experimentación gamma que ocurrió en el atolón Bikini, denominada Castle Gamma, está basada en la prueba nuclear real Castle Bravo, llevada a cabo por Estados Unidos en esa zona en 1954. Las páginas de datos presentadas en esta edición se inspiran en el informe de Project 4.1, un estudio médico y de experimentación sobre los habitantes de las Islas Marshall que fueron expuestos a radiación. Algunos de los comentarios más ofensivos fueron parafraseados de estos documentos reales. La frase, aunque es cierto que estas personas no viven como nosotros, como gente civilizada, también. Es cierto que se parecen más a nosotros que a ratones o moscas de la fruta, proviene del funcionario estadounidense Merrill Eisenbud por la bomba gamma. Banner Ulam, utilizada en la isla, toma su nombre del diseño Teller Ulam, el principio técnico detrás de las armas termonucleares modernas. Ulam hace referencia al físico nuclear polaco Stanisław Ulam. Gracias por escuchar cómics, manga, videos y más. Si disfrutaste este episodio, no olvides seguir el podcast y compartirlo. Nos escuchamos en el próximo capítulo, donde el mundo del cómic, el manga y mucho más sigue esperando por nosotros.